Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, amigos y amigas, hermanos, hermanas de la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Le queremos dar una bienvenida a todos los que nos están viendo por Facebook y YouTube. Le quiero enviar un saludo muy especial a algunas personas que recuerdo que me han dicho que nos han visto. Y entonces me parece bien, este fin de semana hay un abogado que nos está haciendo un proceso en Bogotá y hablé con él ayer y me dijo: don Alexander, escuché lo que usted me dijo que escuchara. Yo le dije: ¿qué te dije que escucharas? Él me dijo: estoy escuchando sus mensajes. Él me dijo: el fin de semana me puse a ver todas las predicaciones suyas como si fuera una serie de Netflix. El hombre se metió en un retiro espiritual. Creo que escuchó más Biblia que todos nosotros en un poco tiempo. Escuchó predicaciones hasta que se aprendió el Salmo 23. ¿Cómo te parece? Yo le quiero dar un saludo muy especial al abogado Javier, al abuelo y a la abuela de Natacha, que él también a veces reporta sintonía. Qué bueno que nos están viendo y qué bueno que mi familia, tengo una tía que también ella dice que no aguanta mucho viéndome porque le doy risa. Yo soy chistoso para mi familia, Ella dice: yo no aguanto mucho tiempo. Tía, un saludo para ti también. Bueno, ahora sí, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Segunda a los Corintios, segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, vamos a leer 2 versos. Hoy la base teológica va a ser muy sencilla y van a ser 4 puntitos el mensaje. Una cosa sencilla, nada más. Que Dios nos ayude. Bueno, ya lo tenemos. Vamos a leer en pantalla. Para los que tienen pantalla, los que nos están viendo y los que están aquí, dice así: porque aun cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne. Antes, en todo fuimos atribulados. De fuera cuestiones, de dentro temores. Oiga, eso me llamó mucho la atención. El apóstol Pablo estuvo en Macedonia y de afuera de la iglesia había ¿qué? Habían problemas, cuestiones, problemas. Y de dentro, temores. Mas Dios que consuela, ojo con esto que es el tema de hoy. Mas Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él fue consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro, vuestro celo por mí, para que así me gozase más. Palabra de Dios. Muy bien, hoy quiero centrarme en la palabra consuelo. Consuelo de consolación, de consolar, no de consuelo nuestra tía. ¿Quién no tiene una tía que se llame Consuelo, la abuela, una hermana? Bueno, ¿cierto? Consuelo de consolación. Bueno, este mensaje solamente es para 2 personas, para Xavier y para Norita, que son humildes. Los demás, vamos a arrepentirnos. Muy bien, vamos a orar a Dios y a darle gracias por este tiempo y vamos a orar. A orar. Padre, gracias por tu palabra, Dios mío. Yo te ruego, Señor amado, que tu palabra surta el eco, surta el efecto que tiene que surtir en cada uno de nosotros, Señor amado. Si tu palabra no estuviese en nuestro corazón, no fuese para nosotros, Dios mío, ¿qué sería de nosotros? Tu palabra dice en ella que es viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Es el único libro que un hombre pasa por debajo de él y es un maldito pecador. Pero cuando pasa por la cobertura de tu palabra, cuando pasa bajo la unción del Espíritu Santo, se transforma en una nueva criatura. Tu palabra lava, limpia, purifica. Eso lo dijiste tú en el Evangelio según San Juan capítulo 15, Señor Jesús, que nosotros ya estamos limpios por la palabra, y en la medida que escuchamos palabra, ella limpia nuestra vida, limpia nuestras emociones, limpia nuestro carácter en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Yo te ruego, Señor, que todo aquello que quiera distraer nuestra mente, todo aquello que quiera quitarnos, robarnos la palabra, Señor, sea hoy en el nombre de Jesús reprendido, prohibiéndole que se mueva nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, consuelo que transforma. Consuelo que transforma. Lo voy a contextualizar. Que lo apague. Consuelo que transforma.
durante unos días, dime, ¿quién es qué? Tito. Tito era un pastor de la iglesia en Corinto. Cuando Pablo estableció la iglesia, dejó algunos pastores y unos ancianos, entre esos quedó Tito. Tito, incluso más adelante Pablo le escribe una epístola a Tito enseñándole y marcándole unos aspectos doctrinales y teológicos para que le enseñe a la iglesia donde él era pastor. Más adelante en la Escuela de Formación y Transformación vamos a ver epístolas pastorales y vamos a enseñar todo este tipo de cosas. Como tú quieres estar ahí, ahí vamos a estar aprendiendo teología pura. Teología. Bueno, tú también quieres. Listo. Muy bien. Entonces, consuelo, la palabra consuelo. Vamos a extraer de ahí, de este pasaje, de estos dos versos, solamente la palabra consuelo. Y yo quiero hablarles de 4 formas en que Dios consuela. 4 formas en que Dios trae consolación a nuestra vida. Antes de eso, quiero hablarles del contexto de esta epístola. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto, que estaba en el puerto de Corinto, escribió aparentemente 2 epístolas. Hay fuentes teológicas que dicen que pudo haber habido otra tercera carta que se perdió. De hecho, hay tercera a los Corintios y hay otros manuscritos por ahí que refuerzan. No están en el canon bíblico, pero refuerzan lo que estas 2 epístolas están escribiendo. En una de ellas, en la segunda, el apóstol Pablo está elogiando a la iglesia de Corinto porque la iglesia de Corinto vivía en pecado. Era la iglesia con más dones, o ha sido la iglesia que se registra en la Biblia con más dones en el Nuevo Testamento, en el nacimiento de la iglesia. Es la iglesia donde el apóstol Pablo habló de los dones funcionales, donde habló de los dones espirituales, donde habló de los dones ministeriales, habló de todas las características de los dones. La iglesia de Corinto los tenía, pero era la iglesia más carnal, era la iglesia más pecadora, era la iglesia donde más cosas raras se veían. Una vez estaba hablando yo con un misionero que vino a la iglesia y en medio de la conversación le dije yo, en la viña del Señor se ve de todo. Y él dijo, sí, menos uvas. En la iglesia de Corinto se veía eso. Había de todo. Dios entregando de sus ricas y abundantes bendiciones para esta iglesia. Y en esa iglesia lo único que se veía era el mundo y la carne a flor de piel. Pero resulta que cuando Pablo escribió esta epístola, cuando Pablo les escribió a ellos, en varias ocasiones los exhorta, pero la exhortación no es una exhortación pasiva, es un regaño activo. Es un regaño donde él les dice que son una horda de carnales y que si no se arrepienten, el juicio de Dios va a venir sobre ellos. ¿Cierto? Entonces, en este pasaje, ya el apóstol está contento porque ellos se arrepintieron. La iglesia se arrepintió de lo malo que ellos estaban haciendo. De hecho, escribe en el capítulo 5, creo que es en segunda, creo que es en el capítulo 5. Pues si es en la primera, no recuerdo en ese momento. Dice que había un caso de inmoralidad tan teso que había un muchacho que estaba teniendo relaciones sexuales con la madrastra, con la mamá. Entonces era una cosa loquísima. Imagine cómo era de docilita esta iglesia. Entonces nosotros podemos decir, uy, gay, no. Esa iglesia, si usted se pone a mirar la conducta que tenemos los cristianos actualmente, somos meros corintios. La gracia del Señor reposando sobre nosotros, desatando sus dones y nosotros viviendo aburridos, abrumados, sin gozo. ¿Por qué? Porque el gozo se ha perdido, del gozo de la salvación. ¿Cuándo se pierde el gozo de la salvación? Cuando usted y yo pecamos. Ahora, ¿quién no peca? Todos. El asunto está en que nos quedamos en la condenación del pecado. ¿Y Dios qué quiere hacer con usted y conmigo? Libertarnos de la condenación del pecado. El mundo ya fue condenado, pero el que está en Cristo ya no es condenado. Porque ya Cristo sufrió por mí mi condenación, Él la llevó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. En la epístola que el apóstol Pablo escribió a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 20 en adelante, dice que en Cristo se reconciliaron con Él todas las cosas, tanto las que están acá en la tierra como las que están arriba en los cielos. La obra redentora, la obra salvífera de Cristo en la cruz del Calvario incide aún directamente en el cosmos, fuera, en la bóveda celeste. Aunque usted y yo no lo creamos, Dios escogió este ínfimo, pequeño, reducido planeta en este sistema solar para que aquí se hiciera la obra redentora de todo el universo.
Esto es para el que cree. Para el que cree todo es posible. Y yo quiero llevarlos a esto. Si Él hizo eso pensando en este planeta, cuando la Biblia dice que Él piensa en mí como hijo muy amado, yo tengo que empezar a creer en eso. ¿Sabe por qué usted y yo como cristianos no hemos recibido consolación de Dios aunque nos hayamos arrepentido? Porque todavía estamos viviendo más en la condenación del mundo que en la salvación y en la libertad que nos provee el Señor. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento han pecado? Se han deslizado. Y en ese desliz se quedaron. Oh, es que ya Dios no me oye. Error. Dios sí lo oye. Dios sí lo recoge. Dios sí lo restaura. El problema es que nos quedamos resbalándonos en ese pensamiento. ¿A cuántos de los que están aquí los evangelizó alguien? Levánteme la mano. Listo. Yo quiero hacer un ejercicio. De los que estamos aquí, ¿alguien me puede decir cómo lo evangelizaron? ¿Cómo lo evangelizaron? Le colocaron el Apocalipsis, o sea que a usted le aplicaron el Evangelio del terror. Excelente. Muy bien. Entonces, a ti te hablaron desde la religión. ¿Alguien más? ¿Cómo te evangelizaron? Los testigos de Jehová te evangelizaron. Ellos condenan, sí. Entonces, te evangelizaron de... ¿Alguien más me puede? Néstor. ¿Cómo? ¿Alguien te habló de la rebeldía? Bueno, te hablaron de... exactamente, muy bien. ¿Alguien más me puede decir cómo lo evangelizaron? Amada hermana Lorenita. Doña Lorena de Giraldo. Pero bien, porque te salvó. El Señor te salvó de ese matrimonio, gracias a Dios. Te salvó. Muy bien, ¿alguien más me puede decir cómo lo evangelizaron? Nanis. Vos, muchacha. Usted, Nico. Natacha, es que llama usted hermana. Ajá. Muy bien. Desde chiquita y a las malas. Hermana Diana, ¿a ti cómo te evangelizaron? ¿Un estudio pornográfico? Ah, con bien, exactamente. Bueno, ¿alguien más? Hermana Aleida, ¿a ti cómo te evangelizaron? Muy bien, me encanta. Ponle pues cuidado. En algún momento todos, a nosotros nos hablaron del evangelio, ¿sí o no? Y sea las malas, sea por religión, sea como sea, nos hablaron en algún momento del amor de Dios. Así sea como nos lo hayan presentado. Yo siempre he dicho, en la Biblia el apóstol Pablo dice, mira, unos predican a Cristo por vanagloria, otros lo predican por contienda, otros lo predican por celos. Entonces Pablo dice, no importa, como quiera que prediquen a Cristo, vale. Lo importante es que Él sea predicado. Porque después de que Él sea predicado, entonces meten a la gente o metemos a la gente en el riel de la salvación. Y cuando ese riel se va, entonces uno va aprendiendo en el camino a comportarse en el tren. Sabe los beneficios que hay de andar en ese tren. Conoce la comida que dan en ese tren, ¿sí o no? Entonces se va en ese camino. Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo, en este pasaje o en esta porción de la palabra, él está contento porque lo que él les dijo a ellos surtió el efecto
que tenía que surtir, se arrepintieron. A todos los que estamos aquí nos hablaron de una u otra manera del Evangelio, pero ¿qué hizo el Evangelio? Surtió el efecto que tenía que surtir. ¿Cuál era? La salvación. Ahora está el proceso que se llama regeneración. Y en el proceso de regeneración hay algo que se llama tribulación o angustia, lo que llamamos circunstancialidad que aprieta. Todos los que estamos aquí hemos vivido un momento de ¿qué? De angustia, de tribulación, de dolor, que me dejó la esposa, que me dejó el esposo, que le fui infiel, que me fue infiel, que aquí lo puse, que ya no está, y eso que somos cristianos. Todo ese tema nosotros lo hemos vivido, ¿sí o no? Pero hoy el Señor les quiere hablar a ustedes, y me habló a mí, acerca de lo que trae consolación en la vida del ser humano. Y Dios tiene muchas formas, pero yo quiero hablar hoy de 4 formas en cómo Dios trae consuelo a su vida. Durante un tiempo yo he venido hablando con Dios y diciéndole, yo necesito que la iglesia perciba su palabra, que la iglesia reciba lo que usted tiene para ella. Yo necesito que la iglesia, la comunidad cristiana de transformación, perciba lo que usted tiene para ellos. Y esta mañana iba en el carro y yo le dije al Señor, le hice una pregunta, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Estoy esperando que Él me dé mucha palabra para transformar la palabra creer en algo tangible, en algo que lo podamos hacer todos nosotros. Y estándole preguntando eso al Señor, uy, me sentí todo poeta, y estándole yo en la comunión con el Señor, todo taciturno, meditabundo, estaba pensando yo y preguntándole al Señor ese tipo de cosas. Lo primero que se me vino a la mente fue, a nosotros se nos estorba el creerle a Dios porque todavía vivimos en aflicción y angustia. Se nos estorba creerle a Dios porque todavía estamos mirando el cosmos, el decoro, cosmos en griego es decoración, que el mundo nos coloca y nosotros no estamos mirando a Dios. Cuando les pregunté ahorita que cómo nos habían evangelizado, yo una vez salí a evangelizar en un bus. Me monté en el bus y empecé a predicar en el bus. Y llevé ese texto que está en Romanos capítulo 5, versos 7 y 8, donde dice, mas Dios muestra su amor en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Pero uno lee ese pasaje así. ¡Ay, tan lindo! Ya, ahí pasó. Ay, más Dios muestra su amor para con nosotros. Lo lee como cuando uno lee y en la revista. Sí. En el verso 9 de capítulo 5 de Romanos, dice, ahora más aún nosotros siendo justificados, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Han leído eso ustedes? Si no lo han leído, les recomiendo que lo lean. ¿Por qué? Porque resulta que todavía estamos en el concepto de que yo soy pecador y Cristo murió por mí. Sí, pero cuando yo peco me alejo del Señor. Ese es mi concepto. Obviamente me alejo de Dios. Pero Él que está esperando que yo regrese. Para yo poder regresar a Él necesito un gancho que me atraiga hacia Él. Y el gancho que me atrae hacia el Señor se llama el amor de Dios. La base de la fidelidad de Dios, la base de la palabra, o sea, del pacto que Dios hizo para con nosotros es su amor. Por eso la Biblia dice que yo lo amo a Él porque Él me amó a mí primero. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos dicho, ay, yo quiero amar al Señor? Todos hemos dicho eso, ¿sí o no? ¿Y cuántos de los que estamos aquí sentimos que amamos al Señor? Es difícil expresar que lo amo. Pero entonces yo quiero llegar a un punto. ¿Cuál es el punto? Para yo poder amar a Dios, necesito empezar a recibir del amor de Dios. Si yo no lo recibo, difícilmente voy a poder entregarme a amar a Dios. Y para yo poder entregarme a Dios, yo necesito entender mis limitaciones. El amor de Dios es para mí, para mi beneficio. Las bendiciones de Dios son para mí y para mi beneficio. La cercanía de Dios es para mí y para mi beneficio. Dime.
Cuando uno se siente amado por Dios, se siente llenito. Siente que si se viene un demonio, usted lo parte. No le teme a nada, ¿cierto que sí? El apóstol Pablo dice que él no conocía el pecado si no fuera por la ley, porque la ley fue la que le dijo, no codiciarás. Entonces él conoció que la codicia era mala por causa de la ley, ¿cierto? Entonces ahora yo les quiero, en primera de Alexander 1:5, perdón, les quiero decir lo siguiente. Para usted poder recibir consuelo de Dios, necesita entender que está desconsolado. Si usted no entiende que está desconsolado, entonces no va a poder recibir el consuelo de Dios. Y eso es un piso que yo quiero tirar para aquí en adelante empezar a trabajar algunas cosas con nosotros como iglesia. Y es lo siguiente, si yo empiezo a entender que yo recibo de Dios, adivine qué va a pasar con mi vida. Va a venir cualquier viento de doctrina, va a venir cualquier brujo, cualquier demonio a decirme que ay, su aura está como apagadita. Y usted en el nombre de Jesús, con autoridad, le dice, no, a mí no me venga a mí con chécheres y cosas raras, porque usted va a estar lleno del poder de Dios. ¿Cierto que sí? Pablo, no, el apóstol, pues sí, pero hace tiempo ya superé eso. El apóstol Pablo está regocijado con Dios por la respuesta que vio en la iglesia al entender que se habían ¿qué? Arrepentido. ¿Qué es arrepentimiento? Según la Biblia, arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Cuando yo cambio la manera de pensar, me arrepiento. El que antes mentía, deje de pensar en la mentira. Cambie la manera de pensar y no mienta más. El que antes robaba, cambie la manera de pensar y no robe más. El que antes fornicaba, pues cambie la manera de pensar y no siga pensando en la inmoralidad. Eso es arrepentimiento, cambiar de camino, cambiar de forma de vivir. ¿Está conmigo ahí? Muy bien. Entonces el apóstol Pablo, en su momento, antes de recibir esa buena noticia de Tito, de que la iglesia había cambiado, porque eso fue lo que le trajo a él consuelo, él ¿cómo estaba? Abatido, porque la iglesia estaba pasando por una situación difícil, por una situación de pecado, por una situación de inmoralidad, en fin, antes de recibir esa buena noticia. Entonces, Dios, en su eterna misericordia, le mostró a él que él estaba pasando por aflicción y angustia. Y enseguida le viene a él la respuesta. Hoy le quiero decir a usted, santo de Dios, Dios tiene respuesta para usted. A pesar de usted, a pesar de su limitación, a pesar de usted no creerle a Él, ni creer en Él, Él sí es fiel para con usted. Si antes de usted ser creyente, si antes de usted arrepentirse, Él lo amaba y entregó a su Hijo unigénito por usted y por mí, ¿cuánto más ahora que ya somos justificados? Romanos capítulo 5, verso 9. ¿Cuánto más ahora que ya estamos en Él, Él demuestra su amor para con nosotros? Así que si usted esta semana ha sido una semana difícil, angustiosa, abatida, entonces hoy es el día de recibir de parte de Dios. Dime, mijo. El GT. Ve, están haciendo un prematrimonial. Qué buen hombre. Perfecto, todo lo entendimos, no te preocupes. Muy bien. Sí, él dijo mucho. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. El consuelo de Dios va a transformar su vida. Hoy el fundamento es, aunque yo era pecador, Él me amó. Y ahora que ya Él me justificó, su amor se manifiesta más grandemente, ¿sí o no? Los que somos padres sabemos que uno a los hijos les tiene un especial afecto, ¿sí o no? Si le llegan 10 niños, a mí me llegan 10 niños, y me llega mi hijo, pues ¿a quién le voy a dar el regalo? ¿A quién le voy a dar la plata? A mi hijo, que es el más pobre. A mi hijo, ¿sí o no? Así mismo ocurre con Dios. Cuando usted llega al redil de Dios y es adoptado como hijo de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Va a empezar a tener cuidado
de usted. Hoy Dios va a decirle a usted cómo hacer para que usted reciba hoy fuerza de parte de Dios y consuelo de parte de Dios. ¿Están conmigo? Número uno, la primera forma en cómo Dios alienta o consuela, la primera forma es con su presencia. La presencia misma de Dios tiene que traer consuelo. Si a usted hoy, vamos a hacer un ejercicio rápido. Si aquí el Señor Jesús viniera en este momento y le dijera a usted, amado hermano, amado hijo Giovanni, ¿qué quieres que te dé? Vamos a hacer el ejercicio. Si hoy viene el Señor, amado hijo Xavier, ¿qué quieres que haga contigo? Amado hijo, si usted ya sabe la dinámica, se queda callado. Amada hija Gloria, ¿qué quieres que haga contigo? Hagamos el ejercicio. ¿Qué le diría usted al Señor? Piense rápidamente, ¿qué le diría? Néstor, ¿qué le diría al Señor si el Señor viniere en este momento y le dijera a usted, si el Señor viniera en este momento, tú le pedirías perdón? Listo. Gloria, ¿tú qué le dirías al Señor? Tener intimidad con Él. Tú le dirías, Señor, yo quiero tener intimidad. Tú le dirías, Señor, si Él viniere, ¿tú qué le dirías si Él viniere? Que lo quieres amar más. Genial. ¿Tú qué le dirías? Listo, que quieres estar siempre a tu lado. La pregunta es, si el Señor viniera en este momento, ¿sí o no? Si el Señor viniere. Yo quiero que vaya conmigo para el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Deja separadito ahí Corintios y se va para el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Cuando lo tenga, me dice. Verso 20. Bueno, vamos a leer el 19 y el 20. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Dice el Señor en el verso 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros de vez en cuando. En algún momento voy a ir a la iglesia y los voy a sorprender. El lunes a las 4 de la tarde voy a estar en el parque de Itagüí. No dice así la Biblia. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Léalo, por favor. ¿Cómo? He aquí, yo estoy con vosotros de vez en cuando. Por la mañana. Bueno, póngale pues cuidado. Néstor, usted tiene que pedirle perdón a Dios porque Él ya está acá. No es si fuera a venir el Señor. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días. O sea, Él está ¿dónde? Acá. Entonces eso a usted y a mí nos tiene que empezar a cambiar el chip. Algo que me tiene que consolar a mí es que no estoy solo. El Señor Jesús está con ¿dónde? Está conmigo y está en mí. Cuando yo lo recibí a Él como mi Señor y Salvador, Él vino a morar a un ladito mío. Él vino a morar dentro de mí. Cuando yo lo recibí a Él como mi Señor y Salvador, Él dijo que de vez en cuando me iba a acompañar. Cuando algún día yo, mira, ve. Por lo general, a las 3 de la mañana llega el Señor, a las 3 de la mañana. Nosotros tenemos muchas concepciones raras en la cabeza. La primera es que cuando leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, leemos ese texto donde dice, y se acordó Dios de Noé. Después de un año de estar Noé, vaga y dice, uy, Noé, ay. Uno asume eso, ¿sí o no? De que el Señor se le olvidó Noé. Eso se llama una figura retórica del texto, pero no es que al Señor se le haya olvidado. Ups, Noécito. Nosotros a veces nos sentimos relegados y rechazados por Dios, pero es porque nosotros no entendemos lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? He aquí yo estoy todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Póngale pues cuidado. En el Evangelio según San Juan, dice que cuando el Señor venga por nosotros en el rapto,
cuando nos vaya a llevar con Él, Él nos va a esperar en las nubes. Y dice, y ahí estaremos con el Señor para siempre. O sea, Él nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar. Usted tiene que empezar a tener consuelo en eso. Nosotros somos especialistas en que cuando pecamos, ahí sí el Señor está conmigo. ¿Sí o no? Ahí el Señor me está viendo. Porque todavía tenemos la imagen del Dios parroquial que está mirando qué estamos haciendo mal para castigarnos. Pero no recibimos al Dios consolador, al Dios libertador, al Dios que quiere que yo tenga todas las cosas en abundancia con Él y para gloria de su nombre. Todavía estamos pensando, porque así nos criaron, pórtese mal para que vea cómo Diosito lo castiga. Pórtese mal, ay, Diosito lo está viendo. El hábito de Dios es acercarse a nosotros. Esa es la costumbre de Dios. En Génesis 3 dice, y bajó, descendió Jehová como acostumbraba todos los días en la hora de la tarde. Adán y Eva pecaron. ¿Y qué hizo el Señor? Normal. Él no llegó tirando rayos, centellas. A ver, Adán, ¿qué hiciste? No, te pillé, Adán. No. Lo preguntó, ¿dónde estás? Normal. ¿Ah, cómo fue? La presencia de Dios tiene que traer a usted y a mí, en usted y en mí, ¿qué tiene que traer? Consolación. Básicamente, mira, cuando yo soy confrontado con lo que yo estoy viviendo, ¿qué tiene que venir después de eso? En la segunda epístola del apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 6 dice, porque hay una tristeza que es para salvación. Hay una tristeza que a mí me va a ayudar a crecer. Por ejemplo, esa tristeza que yo siento cuando cometo un pecado, esa tristeza es de Dios, porque me va a ayudar a mí a salir de ese problema. El domingo hablábamos, o el Señor nos hablaba, que Él también nos da fortaleza o nos fortalece a través de las circunstancias. Las circunstancias me ayudan a fortalecerme en Dios. Si yo no estoy recibiendo de parte de Dios fortaleza a través de las circunstancias, ¿cómo voy a conocer que estoy mal? Porque eso tiene eso es tácito, viene con ello. ¿Sí me estoy dando a entender? Para agilizar, segunda a los Corintios, segunda a los Tesalonicenses, váyase rápidamente a la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2, 16 y 17. Esta Biblia no tiene Tesalonicenses. Segunda, 2 de Tesalonicenses, versos 16 y 17. 2. Segunda, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio ¿qué? Esto es una cosa espectacular. La consolación que Dios da es ¿qué? Y nosotros estamos acostumbrados a ¿qué? A lo limitado. Estamos acostumbrados a que todo lo que recibimos es ¿qué? Poquito, chiquito, limitado, sin presupuesto, cortico. Pero la Biblia dice que la presencia de Dios está con nosotros ¿cuándo? Para siempre. Y el consuelo que trae la presencia de Dios es ¿cómo? Eterno. Y póngale pues que dice, y buena esperanza por gracia. La gracia es ¿qué? Un don inmerecido. Eso me lo da mi Dios sin yo merecerlo. Así que la buena noticia para cuando usted está así como abatido, como acongojaongo, como triptongo, es que aunque usted no se merezca el consuelo de Dios, la gracia y el amor de Dios es tan grande, tan amplio, tan suficiente, que es ¿para quién? Para mí, diga, sea egoísta, es para mí. Vale ser egoísta. Yo quiero a Dios para mí. Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Rey, es mío. Yo tengo que empezar a entender eso. Usted quiere vivir una vida de cristiano victoriosa, empiece a asumir que Dios es suyo, que usted con Él es multitud. Empiece a entender que cuando usted vaya por un camino
y el enemigo quiera venir por un camino, el enemigo apenas ve a Dios por 7 caminos, tiene que huir. Pero nosotros tenemos en nuestra mente la percepción de que tenemos que buscar consuelo en otras cosas vacías. Enseguida voy a hablar de eso. Verso 17 dice, esa consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Cuando usted está siendo consolado por Dios, trae fortaleza a Dios, ¿qué va a traer esa consolación a su vida? La palabra de Dios va a ser una obra, o sea, se va a poner en acción. Entonces, el segundo tema o el segundo punto de cómo Dios quiere traer consolación a su vida es a través de la palabra de Dios. Número 1, a través de su presencia, ¿sí o no? Ahora, ¿yo cómo voy a conocer la presencia de Dios? Solamente a través de una persona. Se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos orado a esa persona maravillosa del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Él es el que está aquí conmigo. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, creo que es del 22 en adelante, que el Espíritu Santo de Dios viene, el Paracletos de Dios viene y me muestra, me enseña todas las cosas y me las recuerda. Él es el que cuando usted está abatido, le dice, no se preocupe, pero usted y yo somos felices, diciéndole al Espíritu Santo, deje que mi preocupación es mía. Me quiero aislar. El pensamiento adolescente. Sí, pinta un bosque y piérdete, Espíritu Santo. Nos encanta a nosotros sufrir solitos. Y Él con ganas de libertarnos. Y Él con ganas de consolarnos. Y Él con ganas de llenarnos. Y Él con ganas de revestirnos de su poder. Pero nosotros, felices, aislándonos. Dime. Y solución. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Totalmente. Las cosas de Dios. Así es. Muy bien. Gracias, amada hermana. Segundo aspecto, cómo Dios quiere traer consuelo a su vida. Salmo 119, verso 49. Salmo 119, verso 49 y 50. Número 1, Dios quiere traer consuelo o aliento a nuestra vida con su presencia. Número 2, con su palabra. ¿Ya lo tiene? Salmo 119, verso 49 y verso 50. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Verso 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Esto es bien interesante. ¿Cuántas veces usted ha pasado por una situación difícil y con honestidad se ha refugiado en la palabra? Uno sí se acuerda de la Biblia y la lee, pero uno, les voy a decir lo que me pasó a mí, yo voy a hablar de mí. Estaba pasando por una situación angustiosa y yo era con la Biblia así, ¿verdad? No encontraba nada, porque todavía tenemos en la mente, en nuestro imaginario, el ¿qué me dijo Dios? Espíritu Santo. No sé si ustedes conocen la anécdota del tipo que el Señor me hable y abrió la Biblia ahí al azar y Judas se ahorcó. Uy, no, Señor, ¿usted cómo me va a hablar de eso? Que el Señor confirme la palabra. Ve y haz tú lo mismo. Usted y yo
No tenemos consuelo en la palabra porque no tenemos comunión con la palabra de Dios. Por eso el salmista, quien escribió el Salmo 119, está diciendo, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Le está diciendo a Dios, le está recordando a Dios, necesito que usted se acuerde lo que me dijo a mí. Hace 2 años aproximadamente, o 3, 2 años larguitos, yo estaba pasando por una situación muy difícil y estaba leyendo la Biblia en ese tiempo, en el libro de los Salmos. Y les voy a leer el Salmo que Dios usó para darme a mí consuelo. Una palabra, les voy a decir qué hice, cómo lo hice. En el Salmo 138 dice así. Salmo 138, versos 7 y 8 dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esa palabra para mí se convirtió en un rema, una palabra. Se convirtió en algo que marcó mi vida y yo empecé a hacer el siguiente ejercicio. Con base en esa palabra que leí, empecé a orar. Y empecé a orar, Señor, yo soy la obra de sus manos. No me desampare. Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. Y les voy a testificar, me demoré 5 días orando este pasaje. Y a los 5 días Dios me respondió. Cuando usted y yo empezamos a depositar nuestra confianza en la palabra de Dios, ella nos va a dar panorama para todo lo que nosotros conocemos. La palabra de Dios dice que ella es como agua que limpia y purifica. En el Evangelio según San Juan capítulo 15 dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesucristo, que es el verbo hecho carne, le habló a sus discípulos y ellos eran, sin saberlo, ellos estaban siendo limpios ¿de qué? De su naturaleza carnal, del viejo hombre que ellos traían viciado y religioso. Cuando él empezó a hablarles, el hecho de estar con ellos, ellos no cambiaron inmediatamente. Pues de hecho en el día que apresaron al Señor, Pedro sacó el machete para darle machete al que se le atravesara. Su viejo hombre estaba ahí, pero ya el Señor había dicho, ya usted está limpio por la palabra. O sea, la palabra fue hablada para él y después empezó el proceso para él ser transformado. ¿Me estoy dando a entender? Hoy Dios quiere decirle a usted, usted está aburrido, está abatido, está angustiado, no tiene con qué pagar los servicios, no tiene con qué pagar. Refúgiese en la palabra. Les di un ejemplo, el ejemplo del Salmo 138:8. Señor, no desampares la obra de tus manos. Hace como 5 años más o menos, 4 o 5 años, me llamó un muchacho angustiado. Yo creo que coloqué este ejemplo el domingo. Pastor, me están demandando por violador. Yo no violé a nadie. Pero desesperado el muchacho. Y Dios me dio una palabra para él. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Yo le solté la palabra al muchacho. Y esta persona se refugió. Bueno, no, ni tan muchacho porque es más viejo que yo. Pues sí, somos muchachos. El tal es que esta persona se refugió en esa palabra. Y cuando empezó a hacer carne esa palabra, ¿cómo empezó a hacer carne esa palabra? En la casa escribía eso. En la oficina escribía eso. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador. Empezó, ahorita está un poquitico en vacaciones espirituales, pero en su momento, esa palabra que le trajo a él, consuelo. En su momento, esa palabra que le trajo el consuelo. Ahora, si a usted la palabra de Dios no le trae consuelo, quiere decir que difícilmente usted tiene comunión con ella. Por eso dijimos, ¿cuántas veces en medio de la angustia nos refugiamos a leer Biblia? Es que no entiendo. Sí.
Genial eso que acabas de decir. Porque a veces nosotros, ni siquiera escuchando palabra, sentimos paz. Eso es una cosa espectacular. Yo creo que todos hemos vivido eso. Porque resulta que la palabra de Dios se hace vida, no es con inmediatez. La palabra nosotros tenemos que rumiarla, como las vaquitas. Tienen que masticarla, 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 hasta que ella que haga en su corazón, se encarne, se haga vida. Hace 20 y pico de años, yo evangelicé a una persona y la traje a la iglesia, y en la iglesia yo le di los cursos que damos acá para los nuevos. En ese tiempo era Camino a la Excelencia, entonces le dimos Camino a la Excelencia. Y ese señor, yo lo veía, yo decía, ay, ¿yo cómo hago para que el Señor le entre a la palabra? La enseñanza y tal. Cuando tocó una clase que se llamaba La Biblia más que un libro, empecé a hablar con él y a leer Biblia con él. Y X día le dije yo a él, mira, Dios quiere que más que tú conocer toda la Biblia, vivas un solo verso de la Biblia. Y al Señor se le iluminó su rostro. Y ese señor empezó a leer la Biblia y se concentró en un texto, en un solo libro de la Biblia, en Isaías. Y ese señor me lo encontré hace como 2 meses, tal vez, o 3. Y a donde lo invitan a predicar, predica el mismo pasaje de hace 20 años, Isaías 45. Hace vida en su vida un texto de la palabra. Él dice, ese texto cambió mi vida. Y él se apoya en ese texto, y cuando está afligido, ¿qué hace? Va y busca ese texto. Hay que empezar a hacer el ejercicio de que eso que haga en su vida se encarne. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Listo, muy bien. Segundo, primero, ¿cómo trae consuelo Dios? A través de la... Ay, perdóname, esposa. Esto sí lo quiero decir así. Lo que pasa es que nosotros idealizamos a los personajes de la Biblia, hombres como nosotros y mujeres como nosotros. Pablo, ¿cómo estaba ahí? ¿Dónde estaba y qué estaba viviendo? Él tenía tristezas, aflicciones, pero él se gozaba en el Señor. Sino que vemos lo que él está haciendo, mas no vemos cómo lo hacía y en qué estado lo hacía. Ellos sirven de ejemplo para entender que como un ser humano normal y común y corriente, le tocaba acudir a la palabra. ¿Quién lo consoló a él en ese momento? Pues ya mi esposo hablará ahora. ¿Quién le llevó consuelo a Tito? A Pablo, Tito. ¿Por qué? Si él era un hombre que había vivido y que hasta ese momento experiencias sobrenaturales, pues ¿qué le pasaba? Lo mismo que a nosotros. Entonces, el escuchar la palabra es necesario para que cuando llegue el consuelo en medio de la aflicción, la reconozcamos y la identifiquemos para aplicarla a nuestra vida. Pero él en ese momento, si usted lee los textos, otros textos y otras cartas, él estaba en aflicción, él estaba triste. ¿Dónde estaba él? Tuvo que ir Tito a darle informe de la iglesia de Corinto porque él estaba mal, para que el Señor a través, como estaba diciendo ahora, la palabra, Dios como le llevó consuelo a través de Tito, diciéndole, la iglesia está pasando esto, la obra que Dios está haciendo en la iglesia es esta. El consuelo era necesario a través de esa palabra que Dios le mandó con Tito. La iglesia de Corinto estaba dando sus frutos y era un consuelo para Pablo a pesar de lo que estaba sucediendo. Muy bien. Dios nos alienta y nos consuela entonces con su presencia, nos alienta y nos consuela con la palabra. Tercero, Dios nos consuela con la oración. Salmo 138. ¿Ustedes lo tenían ahí abiertico? Salmo 138. De lo que estaba compartiendo ahorita Dorita, parece que quedó algo en el aire, enseguida se lo complemento. Ya lo tiene, Salmo 138. Verso 3 dice, el día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. El tercer aspecto en cómo Dios consuela es a través de la ¿qué? Señor, te dirá, pastor, pero es que yo me la paso orando. Aquí dice, el día que clamé,
me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Usted puede estar orando porque necesita una plata para pagar una deuda, ¿cierto? Pero no le llegó la respuesta que usted estaba esperando. ¿Cuál era la respuesta que usted estaba esperando? La plata. Pero según este pasaje, la respuesta que Dios trae es vigor, es fuerza. Porque a veces viene la zaranda y ¿qué necesitamos en medio de la zaranda? Fuerza. Porque si no tenemos fuerza, nos coge el enemigo y nos da 4 vueltas. La Biblia dice, el día que clamé, me respondiste. ¿Y con qué respondió Dios? Con vigor. ¿En dónde le dio el vigor? En el alma. Él no dice, ay, yo le traje fuerza a su físico. Ay, le traje fuerza a su espíritu. ¿Le traje fuerza a dónde? El alma tiene 3 elementos, según la Biblia. El alma tiene la mente, la voluntad y las emociones. Por lo que realmente luchan los demonios en contra de Dios, por nosotros es por nuestra alma. En la Biblia dice que como este cuerpecito es tan limitado, pues si está muy pecador, entregámosle ese cuerpo a Satanás, a fin de que el alma se salve, ¿cierto? A mí una vez me preguntaron, ¿y su mamá de qué murió, pastor? Y a mi mamá la mató el pecado, pero mi mamá fue salva. Después les explicaré por qué esa paradoja. Mi mamá, los demonios pidieron su cuerpo y Dios les entregó el cuerpo. Pero el alma de mi mamá, yo sé dónde está. Mi mamá murió confesando que Jesucristo era su Señor, que Jesucristo era su Salvador. ¿Dónde está esa alma? Está en el cielo. A mí me tocó oficiar las exequias de mi mamá. Para mí fue un parche. Porque yo le decía a mi familia, yo sí, lo que está aquí es el frasquito de mi mamá. Y hubo familiares míos que se enojaron conmigo. Indolente, lo que hace que ese evangélico se volvió indolente. No, yo ya sé dónde estaba el cuerpo de mi mamá y sé dónde estaba el alma de mi mamá. Dios, ¿con qué te consuela vos? ¿Con qué te vivifica? Con vigor. Porque si no fuere por el vigor, entonces ahí sí que te tirarías a la lona. Ahí sí que no habría absolutamente nada que te levantara. ¿Cuántas veces usted en medio de una aflicción quisiera acostarse y despertarse en 850 años? Porque no tiene ¿qué? Fuerza. Mire, ¿dónde quiere Dios que usted tenga fuerza? En el alma. Y parte del alma está ¿en dónde? La mente. ¿Eso es lo que pasa aquí? Por eso la Biblia dice que tenemos que colocarnos el escudo de la fe, la armadura de Dios, para repeler los dardos de fuego del maligno. Una vez un tipo dijo, la loca de la casa es la mente. Y si usted no la controla, le desbarata la casa. ¿Están conmigo? Entonces, ¿con qué nos responde Dios? Salmo 138, verso 3. Con vigor en el alma. Dios responde. Santiago capítulo 5. Están aburriditos. Ya vamos a terminar. Santiago capítulo 5, sí. Cansada del camino, sedienta de ti. Si tienen hambre me dicen. Para saber. Solamente para saber. Santiago 5, 14. 5, 13. ¿Ya lo tiene? ¿Lo quieres leer? Oren por él, ungiéndole, ¿cierto? Esta es la base para el cuarto consuelo. Entonces, número 1, Dios nos consuela con su presencia. Número 2, Dios nos consuela con su palabra. Número 3, Dios nos consuela con la oración. Y número 4 aquí dice, llamen a, dejémoslo ahí, ¿cierto? Váyase conmigo otra vez para 2 Corintios, capítulo 7, 13. En la Biblia dice, si alguno se acerca a Dios, es necesario que crea que el tal existe y que galardona a los que le buscan. 2 Corintios, capítulo 7.
Verso 5 dice, ¿listo? El cuarto aspecto de cómo Dios consuela es con otros seres humanos. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Uy, eso es lo peor. Mire, usted no se imagina, les voy a soltar una granada aquí. Cuando nosotros estamos orando por ustedes acá en la iglesia, nosotros los pastores tenemos un gran temor, y es que la gente no venga. El que diga que no, el pastor que diga que no es un mentiroso de aquí a Purutungo. Uno siempre ora para que haya convocatoria, siempre. El que diga que no, mire, yo una vez estuve en una reunión de pastores muy tesos, hace muchos años, cuando yo era pastor de iglesia grande. Y la oración que yo escuchaba reiterativamente, Señor, respáldenos que vaya gente. Entonces en ese tiempo, como yo era pastor de iglesia grande, qué pecado esta gentecita orando por eso. Resulta que hay un momento en que uno empieza a entender el propósito de la congregación. Empieza a entender la reunión. Y uno dice, ¿cómo estará Johnny? ¿Cómo estará Joanny? ¿Cómo estará Néstor, Natacha, que no vienen? Y uno quisiera que la gente entendiera el beneficio que es tener esta reunión. Entonces uno sí empieza a orar cuando ya tiene un corazón tratado por Dios, con un poquito de humildad, a decir, qué bueno que venga esta persona para poder orar por ella, para poder estar con ella, para poderle conocer, para poder saber más de ella. Ese es un temor. Yo me imagino la cantidad de temores que el apóstol Pablo estaba teniendo con esa iglesita. Una iglesia carnalita, una iglesia pecadorcita, una iglesia metida en medio de templos donde habían prostitutas sagradas, con usted se imagina, con plata, porque esa gente lo único que tenía era plata como un horrible. Yo me imagino la cantidad de temores que ese tipo decía, de fuera, de la gente de afuera, muchas circunstancias adversas, problemas, y de dentro miedos. Ese tipo estaba muy angustiado. Y en el verso 6 dice, pero Dios, que consuela a los humildes. ¿A quién va a consolar Dios? Póngale pues cuidado. En la Biblia dice que Dios al humilde lo tiene ¿en dónde? Cerquita. Pero al orgulloso y altivo, ¿cómo lo tiene? Lo mira de lejos. ¿Y sabe quién es el altivo y el orgulloso? Aquel que dice, yo no necesito a Dios. Salmo 32 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando usted dice, no, yo necesito a Dios, con su forma de ser, le está diciendo a Dios, mentirosito, usted no es capaz de suplirme. Usted no es capaz de sustentarme. Usted le quede, definitivamente Dios le quede grande. Y nosotros con nuestras actitudes, permanentemente, estamos haciendo eso. Mira, yo he visto mucha gente que critica al pueblo de Israel. Ave María, viendo lo que vieron, Ave María, y no fueron capaces de creerle al Señor. En las mismas estamos nosotros. Peores, porque en ellos el Espíritu de Dios no estaba dentro de ellos. En nosotros sí. Y viendo la mano de Dios, y aún nosotros los cristianos, somos especialistas en voltearle la espalda a Dios. El principio, el pecado original de la raza humana es la desobediencia. Y el pecado original de Satanás es el orgullo. Cuando dijo, subiré al trono de Dios, en lo alto me sentaré y seré semejante al Altísimo. El orgullo, o sea que el orgullo es un principio netamente satánico. Y cuando usted y yo no aceptamos que Dios venga a través de su palabra, no aceptamos la presencia de Dios, no aceptamos la oración como un elemento fundamental para poder tener comunión con Dios, estamos diciéndole a Dios que nosotros no lo necesitamos. ¿Y el consuelo para quién es? Para el que tiene una actitud humilde.
Sí, Señor, lo reconozco. Mire, no hay cosa más dura que reconocer los errores. Yo no quiero hablar de mi esposa, pero mi esposa es un excelente trillo para hacerme ver a mí los errores que yo cometo. A veces me da rabia. A veces me da rabia. A veces me da rabia y digo, pero esta que se cree teniendo la razón a toda hora, respéteme. ¿Cómo joder la vida? ¿Cómo joder la vida en 3 fases? ¿Cómo joder la vida en 3 fases? ¿Cómo mostrarnos los errores en 3 fases? Muy bien. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. La cuarta forma en cómo Dios consuela, pues son más, pero solamente extraímos 4, es con otros hermanos. Es con otros hermanos. Y a veces nosotros somos tan petulanticos que no recibimos el consejo de un hermano. A veces nosotros somos tan petulanticos que vemos al hermano y si uno tuviera una actitud humilde, vería la voz de Dios en donde tiene que verla. Pero como somos tan agrandaditos, ¿este qué me va a decir a mí? Yo tengo mi doctorado en Biblia y este que apenas está haciendo el curso para nuevos, ¿qué me va a dar? Sí. Sí. Sí, el que es orgullosito cuando le tratan de hablar, se ofende. La sensibilidad es egoísmo y es malditos pecadores. La cuarta forma en cómo Dios habla es consuela, ¿es a través de quién? Del amigo. Entonces ahí es donde dice la gente, pero entonces que la Biblia se contradice, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo por brazo de hombre, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer entonces para organizar esto? Espere, claro. Sí, exactamente. ¿Cómo hacer para que esto no parezca una contradicción? Muy fácil. El hombre que confía en el hombre es porque descarga su confianza en el hombre en cuanto a, ejemplo, no, es que yo sé que Néstor me va a ayudar con el empleo. Si no está en las manos de Néstor, no puede. ¿Sí o no? Mi esposa, yo sé que mi esposa, ella nunca me va a fallar. Depositar mi confianza en esa persona como un absoluto es donde está el problema. Pero aquí dice que Tito, en el verso 7, dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros. O sea, él tenía una fuerza de consolación que la trajo y era una cosa misteriosa que venía y le dijo, hombre, Giovanni, no te preocupes. Hombre, hermano, allí estaban pasando por lo mismo, pero ya allá superaron el problema. Si ese man pudo superarlo, vos también. Y vamos es para adelante. ¿Sí me estoy dando a entender? Con los amigos en Cristo, gente con propósito, gente de la misma congregación, gente que habla las mismas palabras, Dios puede traer consolación. Dejemos de ser prevenidos, porque cuando nos quitemos la prevención vamos a poder ver a mi hermano como un instrumento de Dios. Dime. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Está muy bien. Dios, ¿qué quiere hacer entonces contigo en este día? Que tú empieces a percibir que si estás pasando por una situación difícil, adversa, contraria, de tribulación, Él quiere consolarte. Número 1, con su presencia. Número 2, a través de la palabra. Número 3, teniendo comunión con Él en la oración. Y número 4, con hermanos que también han pasado por la misma situación.
Tito fue consolado. Si Tito fue consolado, quiere decir que él también estuvo en tribulación, en angustia. Él también estuvo afligido. Para terminar, Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, sean conocidas todas vuestras, ¿en cómo? Dice, con toda oración y ruego y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Ojalá usted y yo podamos empezar a recibir consolación divina a través de su presencia. ¿Qué quiero yo hacer énfasis? Santos de Dios, empeliculémonos. Dios está con nosotros. Tenemos que creerlo. Si usted y yo no lo creemos, difícilmente vamos a ver lo que queremos ver. ¿Por qué hay tanto cristiano frustrado? Porque todavía están esperando algo místico, sin entender que el verdadero misterio de la fe está en mi corazón, en que yo me deje persuadir de lo que Dios está haciendo conmigo. Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Señor, por tu palabra. Gracias porque ella realmente es la que nos muestra el camino por el cual debemos andar, proseguir, el camino por el cual Dios de los cielos debemos asentar nuestros pasos. Yo te ruego, Señor, que cada uno de mis hermanos, de los que estamos aquí, podamos entender y ver que cada uno de nosotros somos un elemento de bendición y de consolación, como también somos un receptor de consuelo, que también puede venir mi hermano, mi hermana, a traerme a mí una palabra de vida, de aliento, de motivación, Dios mío, espiritual, para poder seguir en mi vida como creyente. Yo